Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. En esta oportunidad vamos a tratar un tema importantísimo. Recientemente el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República un proyecto de ley para ampliación de la ley de feminicidio, que contempla también la cadena perpetua en el caso de que la víctima sea menor de edad y haya sido sometida previamente a violación sexual. También contempla la reducción de los beneficios penitenciarios, entre otros aspectos, y lo que es importante, que no solo se va a considerar a este delito cuando se trate de la pareja o expareja de la víctima, sino ya se amplía digamos, la tipificación del feminicidio. Para tal efecto tenemos dos invitados. Se trata de Teresa Viviano Llave, ella es especialista en feminicidio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como el gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Juan Guambachano. A ambos le damos la más cordial bienvenida a Voz Ciudadana. Gracias por la invitación. Antes de entrar al tema de fondo, vamos a ver una breve encuesta realizada con la gente de la calle para ver cuál es su opinión respecto de este tema. Adelante. Están planteando una ley para endurecer las penas, las sanciones. ¿Usted estaría de acuerdo en que se aplique esta norma, se apruebe? Sí, sí estaría de acuerdo, porque no deben contra la violencia de la mujer, no es justo, pues. ¿Considera que se va a reducir estos casos endureciendo las penas? Si pone mano dura, sí se va a reducir. Pero ahorita como no hay mano dura, hacen lo que quieren, ¿no? Hay que sancionar, ¿no? Y hay que estar con mano dura para que realmente ya esos crímenes no se sigan cometiendo. Las mujeres maltratadas son prácticamente, es una humillación para la mujer. La mujer hoy en día está desprotegida. Por eso es que la mujer es maltratada, pues. Porque finalmente las mujeres no deben ser maltratadas, son seres humanos que deben ser respetadas al igual que cualquier persona, ¿no? O sea, realmente hay mucho abuso y a veces las autoridades son muy blandas en dar algún tipo de castigo o sanción. Definitivamente, creo que es algo que ya se debería haber hecho hace mucho tiempo y así corta ya definitivo lo que es el maltrato, ¿no? Claro, exacto, la falta, el maltrato, todo lo que viene a ser la sociedad, ¿no? Yo creo que tiene que ser más drástica para que las personas que cometen esto ya se retengan un poco de lo que piensan hacerlo. Las consecuencias son muy graves y no es justo tampoco que lo maten a las personas, ¿no? Porque mira, yo pienso que a las mujeres que son maltratadas por los hombres, esas son fobias. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a quitar la vida. Yo pienso que debe de haber la pena de muerte. Creo que no es normal, ¿no? Gente enferma, gente que... O sea, ¿deberían endurecerse las penas? Sí, deberían endurecerse más. Cadena perpetua para esa gente. ¿Y considera que se van a reducir los casos de feminicidio si es que se aplica esta ley más dura? Sí, de hacerse esa ley, pues por supuesto, pues cualquier hombre ya tendría miedo hasta de tocar a una mujer. Se debe aplicar la ley en forma drástica para todos aquellos que atentan contra el bienestar de una mujer, no más que todo, ¿no? Porque es contra el atentado contra la mujer, ¿no? De todas maneras se tiene que endurecer porque no podemos permitir que cada día veamos que el hombre comete muchos atropellos ante la mujer, ¿no? No solamente ante la mujer, sino ante cualquier persona, ¿no? ¿Considera que van a reducirse los casos de feminicidios si se pone mano dura? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que las leyes son muy flexibles, es por eso que suceden todas estas cosas. Bien, hemos podido apreciar cuál es la percepción de la gente respecto del feminicidio y la propuesta del Poder Ejecutivo de ampliar la tipificación de este delito para los casos que no hay ningún tipo de relación con la víctima. En ese sentido, la mayoría ha opinado que está de acuerdo con endurecer las penas y, por supuesto, reducir los beneficios penitenciarios de estos casos. También otros se han cuestionado qué pasa cuando la situación es al revés, ¿no?, con los hombres, dado que la mayoría de las noticias anuncia que siempre la víctima, la mayoría de casos, son mujeres, ¿no? Se trata de un tema solo de género. ¿Ustedes consideran que a través de esta propuesta de ley se va a solucionar en parte este problema? Teresa.
Bueno, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables consideramos que la sanción apropiada, que el castigo oportuno y justo es importante para que se prevenga esta problemática. Y cuando se ha hablado de ampliar esta figura del feminicidio es porque el feminicidio no ocurre únicamente en una relación de pareja o expareja, sino también en relaciones de violencia sexual y en relaciones de discriminación de género, ¿no? Nosotros hemos encontrado en nuestra estadística que aproximadamente el 11% ha ocurrido en un contexto diferente al de pareja o expareja, ¿no? Y asimismo es necesario que se incorporen agravantes, porque esto nos lleva a valorar de diferente manera las características en que ocurrió el feminicidio. Hemos tenido casos en donde ha habido violación, tortura, embarazadas asesinadas con suma crueldad, y creo de que no es justo de que la pena sea igual para todos. Hay necesidad de que para algunos en donde el feminicidio ha sido perpetrado con extrema crueldad sea penado de manera justa, inclusive con la cadena perpetua, como ya ocurre ya con otros delitos en el país. Bien. ¿Cuál es la posición en todo caso de la Fiscalía, del Ministerio Público? Bueno, claro, ¿cuál es la percepción en todo caso del observatorio, que ustedes deben de tener estadísticas al respecto? Claro, en principio las políticas públicas como Estado peruano básicamente están orientadas a reducir el número de víctimas de feminicidio. Estas políticas deben estar no solamente orientadas a la sanción, que el proyecto de ley que se ha presentado, si bien es cierto, es importante, debe ser complementado con otras acciones a nivel de prevención, a nivel de protección de víctimas, y también el tema del impacto que pueda haber al interior, no solamente de la víctima, sino de la familia. Pero ustedes han analizado en parte, a través de los casos que ustedes han analizado, de repente, cuáles son las causas, ¿no?, que se producen para que cada vez vaya más en aumento, que nuestro país sea considerado en la región de repente uno de los que tiene mayor índice de casos de feminicidio. El Ministerio Público cuenta con un registro de feminicidio creado en el 2009. Ha registrado hasta la fecha, desde enero del 2009, 473 mujeres víctimas de feminicidio. Esto es importante entenderlo porque en el Perú... Con la legislación actual. Con la legislación, claro. Ya desde la incorporación del Código Penal, con la inclusión del tema de feminicidio en el Código Penal, ya los fiscales vienen tipificando estos hechos con la figura del feminicidio. Algo muy importante que mencionabas en relación a las encuestas. Del 100% de homicidios que se registran en el país, el 80% aproximadamente son víctimas hombres y el 20% son víctimas mujeres. Sin embargo, la circunstancia de cómo mueren los hombres versus cómo mueren las mujeres nos da y nos refleja de alguna manera la importancia del tema de feminicidio. ¿Por qué? Porque de cada 100 víctimas hombre, 4 aproximadamente muere a mano de su pareja, expareja o familiar. Sin embargo, de cada 100 víctimas mujeres, 41 de ellas muere a mano de su pareja, expareja o familiar. Esta es una diferencia importante porque aproximadamente el 50% de las víctimas de homicidio, el 50% muere en un contexto de feminicidio. Y también hemos registrado en lo que va del año 8 tentativas de feminicidio, que es muy importante diferenciarla de las lesiones leves, de las lesiones graves, porque está regulado en base al Código Penal. Pero ¿cómo es esto de que se presenta mayor caso de hombres que de mujeres? Sí, bien, que en el caso es decir, ahí hay un componente de género, ¿no? Porque las razones por las que mueren las mujeres son diferentes a las razones por las que mueren los hombres. Usualmente, como he explicado aquí, Juan, los hombres que mueren en contextos públicos, posiblemente, y las mujeres suelen morir a manos de su pareja. Has hecho una pregunta importante, Elsa, en relación a las causas, que en el análisis de caso por caso que hacemos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el contacto con los familiares, con los deudos, encontramos que aproximadamente en el 50% se evidencia una conducta violenta de la persona agresora, es decir, que ya venía ejerciendo
violencia familiar, hablando únicamente de los que ya tenían una denuncia de violencia familiar, puesto hay que entender de que muchas mujeres no ponen la denuncia o posiblemente... O sea, que, esto es una cadena que se viene así arrastrando, es, ¿no? una como cadena de decir, violencia. Es una conducta aprendida de repente también, ¿no? Así es, y también encontramos que en un 45% existe un patrón relacional basado en el control y los celos. Es decir, en conclusión, resumiendo, es la violencia asociada a la construcción de la masculinidad. Como hombres nos permiten ser violentos, como hombres nos permiten ser machistas, como hombres nos permiten controlar, actuar por celos y matar por un asunto de honor. Así es. Buena parte de las mujeres que han muerto, que la motivación ha sido un tema de celos y por lo general un tema de celos que no ha sido ni siquiera comprobado ni verificado. ¿Cuáles son las modalidades más frecuentes utilizadas para la comisión de este tipo de delitos? A ver, en relación a esto, encontramos que cerca del 35% de los presuntos móviles por qué son asesinadas es el tema de celos, lo que decía Teresa, ¿no? Pero además hemos encontrado de que la víctima se resistía a continuar o a regresar con la pareja. También, producto de eso, eran asesinadas o en algunos casos había un contexto de violación previa antes del feminicidio, teniendo en cuenta que del total de feminicidios, en el 71% ha sido la pareja o expareja. Estamos hablando del esposo, del exesposo, enamorado. Hay una relación y 5 de cada 10 tienen o tenían entre 18 y 34 años. Hay un 17% que eran menores de 18 años y 5 mujeres jóvenes, claro, ¿no? Y 5 de cada 100 hemos encontrado que durante el feminicidio estaban en etapa de gestación. Generalmente las asesinan, las estrangulan o las acuchillan o en todo caso la matan a golpes o utilizando un arma de fuego y en el 60% de estos casos se da en el lugar considerado el más seguro, el hogar. El hogar. Y en presencia muchas veces de familiares o de los hijos. En presencia a veces de los hijos, de hermanos. ¿Cuáles son las regiones donde mayor índice de feminicidio se ha registrado? Por ejemplo, nosotros lo que hemos registrado acá a nivel nacional, una cosa es lo que nosotros hemos encontrado, Madre de Dios, Junín, Ayacucho, zonas... Había un estudio que señalaba que Lima y Cusco era donde se había registrado el mayor índice de denuncias en todo de caso, violencia hacia ¿no? la mujer. Si tenemos, al menos en el 2012 está Lima, Junín, Ancash, Ayacucho, Ica, y en el acumulado del 2009 al 2012 está también Lima, Junín, Arequipa, Ayacucho y Ancash, ¿no? Esos son los principales, ¿no? Pero observamos que en las 24 regiones han ocurrido feminicidios. En todo el país. Así es, en todo el país. No hay ninguno que quede libre de esta problemática. Yo quisiera agregar a lo que ha mencionado aquí Juan, de que las modalidades son diversas: acuchillamientos, golpes, disparos, asfixia, atropellamiento, quemadura, decapitación, lapidación, aplastamiento. Es decir, es diverso. No prevalece una en especial, es diverso y en el caso de las niñas, de las adolescentes, muchas de ellas son asesinadas para ocultar la violación. Es por eso que nosotros, desde el Ejecutivo, hemos considerado importante que se agrave la pena en ese aspecto. Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar con más aquí en Voz Ciudadana. Estamos tratando el tema del feminicidio, la ampliación de esta norma enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Ya retornamos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Retornamos con Voz Ciudadana, estamos tratando el tema de feminicidio. El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley para ampliar las penas de este delito, la tipificación
incluso contempla la cadena perpetua para los casos cuando se trate de una menor de edad y que previamente haya, sido violentada ultrajada sexualmente. También plantea la pena privativa de libertad, que sería no menor de 25 años, en el caso de que, obviamente también se den este tipo de delitos, ¿no? Los agravantes. Señalar también que ustedes consideran que esta propuesta de endurecer las penas va a solucionar en parte este problema. Es un aspecto importante, como ya lo hemos mencionado, pero es solamente un aspecto. ¿Y qué pasa con el tema de la prevención? ¿Se está trabajando ya en ese sentido? Por supuesto, se está trabajando, pero es importante que también las mujeres pongan de su parte para enfrentar esta problemática. Y yo quería mencionarte un dato importante, Elsa, el de la ENDES 2011. ¿Hay suficiente información? Porque también hay temor a ser denunciadas, están amenazadas también por el mismo agresor, supuesto agresor. Así es, pero de acuerdo a la ENDES 2011 hemos encontrado que el 38.3% de mujeres han subvalorado la violencia, no han buscado ayuda en ninguna institución porque pensaban que no era grave o que no era necesario. Entonces, esto ha llevado a que la violencia siga avanzando. Muy bien, sí. Violenta. Así es. Esto ha llevado a que la violencia siga avanzando en la escalada y que llegue a niveles en donde se ha tornado inmanejable. Asimismo, hemos encontrado de que un 18.3% de mujeres no buscó ayuda por vergüenza y un 13.2% porque no sabía a dónde ir. Y esto es importante lo que menciona. Muchas mujeres desconocen los procedimientos, desconocen sus derechos y desconocen a dónde ir. Pero ya tenemos los recursos para enfrentar eso, que más adelante quería detallarte, ¿no? Los servicios. Través de campañas, Así es. Bueno, las mujeres cuentan ahora con un servicio telefónico gratuito disponible las 24 horas y ahí se les puede informar qué hacer, cómo hacer, a dónde acudir y cómo acceder a los servicios que ofrecen los centros de emergencia mujer. ¿Con asistentes sociales, asesoramiento legal también? Así es, y patrocinio y defensa. No es solamente el asesoramiento, no es solamente que te voy a orientar, sino que yo como abogada del MIM, asumo la defensa de tu caso y te acompaño a tu proceso policial, fiscal, judicial, hasta que obtengas una sentencia a tu favor. En el caso de las fiscalías a nivel provincial, ¿cuentan ya con el personal, digamos, para orientar a los ciudadanos o a las personas que pueden ser víctimas de feminicidio? Claro, digamos, darle un trato especial, exacto, como corresponde. Dentro de la línea de toda una cadena de violencia, el último eslabón es la muerte de la mujer en contexto de feminicidio, donde este proyecto de ley de alguna manera va a atacar esa parte para no generar el tema de impunidad. Sin embargo, hay que ir retrocediendo porque el objetivo está básicamente centrarnos en que menos mujeres mueran en el país. Y ahí viene el tema de no solamente de prevención, sino también la protección de las víctimas con un tema de revictimización y también una persecución adecuada que pueda buscar la sanción más efectiva al presunto agresor. Desde el Ministerio Público, a nivel de prevención, desde el 2009 viene trabajándose un programa de persecución estratégica del delito, donde hay un conjunto de programas y uno de ellos es el trabajo con la familia. Se han ido trabajando, hay un programa que se denomina Padres Construyendo Hijos de Éxito, donde se van focalizando en zonas del país donde los fiscales de familia, los fiscales de prevención y en algunos casos también con el apoyo de los fiscales penales, vienen desarrollando una serie de acciones de sensibilización, de información a familias que están pasando por situaciones de violencia. Pero es una manera de romper este círculo vicioso. Es una manera, y además a nivel nacional tenemos fiscales de familia, que desde la contribución del Ministerio Público viene la atención de todos los casos de violencia familiar que ingresa al sistema de justicia. El Ministerio Público dirige la investigación en coordinación con la policía. En el 2011 se registraron 140.000 denuncias de violencia familiar a nivel nacional. Pero sería bueno también un trabajo coordinado, ¿no? Así con asistencia social, psicólogos. Correcto. Porque es un tema muy sensible en todo caso, ¿no? Para las víctimas o posibles víctimas. El tema es la cobertura, porque muchas veces se prioriza y se dice, priorizamos estas regiones y estas familias.
Y eso creo de que no es suficiente. Nosotros como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos proponemos llegar a todos los rincones del país. Es por eso que nuestros centros de emergencia mujer están a nivel nacional. Hemos llegado al 60% de las provincias y nos proponemos llegar al 100% de las provincias, ¿no? Y asimismo hacemos acciones preventivas promocionales, no en determinados lugares, en todos los rincones del país, y llegamos anualmente a 800.000 personas con mensajes de la no violencia. Sin embargo, vemos que esto es todavía insuficiente. Hay un trabajo que tiene que hacer la empresa privada, que tiene que hacer los medios de comunicación, la familia y las mujeres, a las las cuales, autoridades. y las autoridades. Y las mujeres a las cuales no nos cansamos de decir, están las leyes, están los recursos, busquen ayuda oportunamente, y estamos aquí, el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía, la Policía. Coordinar un trabajo articulado con los municipios, porque la gente, por ejemplo, de provincia tiene la autoridad que tiene más cerca es su alcalde, local, ¿no? así es. Entonces, ¿a quién acude? Bueno, acudes a la comisaría, y también el trato en las comisarías, digamos, Ahora, tiene que ser todo, el adecuado, ¿no? Todas las denuncias, casi todas las denuncias llegan, digamos, a la comisaría del sector. Cerca del 95% de si una persona es víctima de cualquier delito, o en todo caso que llega haya a las comisarías. La policía femenina, ¿no? Así es. Recepción de estos casos, porque si no, también como que la vergüenza es un factor que cuenta, como decía. Claro, ahora, el tema está en que la representante del Ministerio de la Mujer. Importante, a nivel nacional, en todo el país, tenemos los fiscales de familia. Hay fiscales mixtos que frente a un hecho de violencia familiar abordan, y hay una relación y un trabajo en conjunto con la policía, pero también con el Instituto de Medicina Legal, porque a partir de esto el fiscal puede solicitar las medidas de protección de acuerdo a la situación. El fiscal puede disponer el retiro temporal del agresor del hogar. Entonces, hay medidas de protección que podrían de alguna manera a ese nivel ir brindando niveles de protección a la víctima, de tal manera de que no sea víctima de otro hecho de violencia, porque muchas veces... Pero el problema es que no se ejecutan a veces. ¿Qué pasó no hay esa con, fuerza? Antes existía esa posibilidad de pedir garantías. Así es. ¿No? Para tu vida, y si algo le pasaba a esta persona, el primer sospechoso era el denunciado, ¿no? Así es. Sí existe todavía. Existe Pero todavía. ¿funciona realmente esto? Porque ya el tema de las garantías... El tema debe funcionar como un sistema. Es un saludo a la bandera. Claro, debe funcionar un sistema. Va de la mano también con el tema de la capacidad del Estado de poder tener, imagínate, frente a estos casos y por el número de en la denuncias, prefectura se hacía pedido de garantía. Pero ahora se puede dar ya medidas no de protección. Viene funcionando, pero también hay un tema de medida de protección. El tema está en la efectividad de esa medida de protección que se ejecute y el seguimiento que se le pueda dar a esas medidas de protección que vaya garantizando que estas mujeres que han llegado a hacer una denuncia reciban, o sea, pueda ver la efectividad de esa medida de protección solicitada para su caso. Es decir, en violencia extrema, violencia extrema tendríamos que poner a la mujer un guardaespaldas, un policía y rondando su casa. ¿Por qué? Porque la violencia ha avanzado a tal nivel que al agresor no le importa que le digan, oye, no te puedes acercar, que no le interesa una garantía, no le interesa una medida de protección. Es cierto, hay antecedentes, mata a la mujer, finalmente él va a ir a la cárcel, pero y esa mujer ya murió. Entonces, lo que nos falta es generar mecanismos de protección efectivos, como los que te mencioné, pero sería aún mejor que las mujeres denuncien oportunamente antes que esto llegue a estos niveles en donde se hace inmanejable y donde inclusive no se pueden ejecutar adecuadamente las medidas de protección como te ha manifestado. ¿Cómo hacer para incrementar, digamos, la búsqueda de apoyo y también la formalización de estas denuncias? Claro, en principio acá es un tema de trabajo local, es un trabajo articulado entre las instituciones, estamos hablando gobierno local, gobierno regional, claro. Estamos hablando de un trabajo articulado. Porque es un problema de familia. Es un problema de familia, es un problema básicamente de estructura que hay que ir atacando antes que se registren hechos de violencia. Estamos hablando en el ámbito educativo, en el ámbito de la familia, de ir desarrollando mecanismos en que las familias construyan nuevas formas de relación y que estos hechos de violencia, cuando se registren, sean denunciados. O sea, es lamentable
y es de alguna manera que el 60% de las víctimas de violencia no denuncian por diversas razones. Muchas de ellas están siendo amenazadas, a veces denuncian y luego cuando denuncian las golpean por haberlo denunciado. Entonces hay algunos cuellos de botella que se tienen que tomar en cuenta, de tal manera que las mujeres que lleguen al sistema de justicia reciban protecciones efectivas, se ejecuten las medidas de protección, de tal manera de que podríamos reducir que una mujer que ha sido violentada o viene siendo violentada durante años, se decida a denunciar, reciba esa protección y reducir el hecho de que esa víctima en el futuro puede ser una víctima potencial de feminicidio, teniendo en cuenta que son las más jóvenes, teniendo en cuenta que mueren en el hogar, teniendo en cuenta que son la pareja o expareja las que cometen estos hechos. Que eso es posible, Elsa, porque mira, una buena noticia que yo quería acá resaltar es que al menos este año han llegado a nuestros servicios unas 4.000 mujeres amenazadas de muerte en una situación extrema de violencia. Sin embargo, y si comparamos esto con las mujeres que han muerto han sido 60 en este periodo. Es decir, de que cuando las mujeres buscan ayuda, sí hay medidas para que se salven, hay mecanismos para que la mujer cambie esta situación de la muerte a la vida, por sus hijos, por ellas mismas, por la sociedad que las necesita. Hablando del tema del delito en sí, del feminicidio, hemos mencionado que esto se da básicamente en las familias, ¿no?, en el interior del hogar. Sin embargo, ¿se puede considerar también como feminicidio el acoso, digamos, en el centro de labores, dado que el jefe es una autoridad, digamos, o abuso de poder, si hay acoso sexual? También como una manera de... Por supuesto, si es que te mata porque tú lo denunciaste por acoso sexual, tendría que ser un feminicidio. Te amenaza, así es. Digamos, es un previo, digamos. Claro, y si es que de repente te mató porque lo denunciaste por acoso sexual, tendría que ser un feminicidio. Bueno, en el caso de que asesine a la mujer. Claro, en el caso de que asesine. Solamente en esos casos. Así es. Claro. Es que el tema, una tentativa también, claro, ¿no? El tema de feminicidio, se ha hecho una clasificación de feminicidio íntimo, que es básicamente la pareja, expareja o familiar, y el feminicidio no íntimo. De los 60 víctimas que en lo que va del año se han registrado, 56 han sido feminicidios íntimos y el resto feminicidio no íntimo, que puede ser el amigo, el vecino o casos en el que un conocido incluso en una fiesta y luego intenta violarla, se resiste y la mata. Como en el caso de esta chica que fue a un casino y fue asesinada por un extranjero. Correcto. Entonces, ese es el feminicidio no íntimo, que se da por razones de género. Esa es la diferencia, de tal manera que... El uso de la fuerza. Claro. Y a veces generalmente está asociado al tema de violencia sexual. Es una cifra oculta. Manejamos un 10% de los casos que recibimos porque nuestros servicios están dirigidos a la violencia familiar. Pero cuando esto se especialice, quién sabe que encontremos una cifra mayor. En otros países el feminicidio no íntimo es mayor que el feminicidio íntimo. Y es la muerte de mujeres en contexto de trata, en contexto de explotación sexual, en contexto de bandas se amplía el espectro, ¿no? Así es. Entonces, por el momento es una cifra referencial. Nadie sabe lo que vamos a encontrar más adelante cuando especialicemos la investigación. Claro, porque... ¿Están trabajando en eso? Por supuesto. Está ampliando un allí, digamos, lo que nosotros registramos son todos los homicidios de mujeres. Estamos ya volando el tiempo. Y estamos tratando de diferenciar la información porque sí hay mujeres que mueren en un contexto de robo, de ajuste de cuenta, que no es un tema de género, que es muy importante diferenciarlo para que las políticas estén orientadas, de alguna manera se pueda diferenciar claramente el tipo de intervención. Les agradezco enormemente su participación aquí en Voz Ciudadana y estaremos, por supuesto, pendientes de los avances que se están haciendo en ese sentido, tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y por la contribución, por supuesto, y el aporte que ustedes nos han brindado en esta oportunidad. Nosotros llegamos al final de esta edición y los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.